La Dama del Zócalo. En los barrios duros del oriente de la ciudad, donde las patrullas no entran sin miedo y el sol parece salir tarde y ponerse temprano, el nombre de Mario Elizalde se arrastraba entre callejones como un rumor que nadie pronunciaba en voz alta. No había nacido malo, pero la pobreza tiene dientes, y en su caso le mordió el destino desde antes de saber escribir su propio nombre. Desde morro aprendió que en su barrio la compasión era un lujo y la ley una palabra sin carne. Los policías no protegían, los adultos no prometían y los templos del barrio cerraban más por miedo que por fe. Para Mario, la Ciudad de México no era una ciudad, era una selva de concreto, sucia, hirviente, despiadada, donde solo el más audaz, el más astuto, podía vivir para contarlo al día siguiente. Era octubre, mes de muertos, de fríos, de madrugadas largas y esquinas que respiran solas, cuando entre cigarrillos baratos, caguamas compartidas y miradas que evitaban lo que sabían, los compañeros de Mario comenzaron a hablar en voz baja de ella. «No te vayas a pasar la lanza bajando solo al túnel del lado sur del Zócalo», le dijo Goyo, uno de los más veteranos del grupo. Ahí se aparece esa madre, la dama, y no es broma, carnal». Mario, entre risas escépticas, lo miró con sorna. «¿Una muerta? ¿Una fantasma? ¿Que ya se cree en cuentos de viejas?» Pero nadie respondió con risa. Solo silencio, pesado, espeso, un silencio que hablaba de algo que todos habían escuchado, pero ninguno quería ver con sus propios ojos. «Ella no te roba la cartera, güey, te roba el alma, y ni los policías bajan a buscarte si desapareces ahí, porque ya saben». Y ahí quedó, en el aire, en el humo del cigarro, en el frío de esa noche. El nombre de la Dama del Zócalo se había dicho y el ambiente cambió. La ciudad, al fondo, rugía como un animal dormido que por momentos abre un ojo. Y Mario, terco y orgulloso, con ese toque de arrogancia que los jóvenes sin miedo llevan como escudo, decidió que esas historias eran solo eso: cuentos para asustar a pendejos. Mario se rió, pero fue una risa hueca, automática, el tipo de risa que se da cuando uno quiere silenciar un pensamiento que araña por dentro. Fingía burlarse, pero en el fondo algo le picó, como una astilla clavada en la nuca. ¿Una mujer que aparece y desaparece? ¿Una muerta coqueta que se lleva a los solitarios? Ridículo, eso decía, puras jaladas de borrachos. Pero esa noche bajó. No por la valentía, no por necesidad, bajó por ese impulso oscuro que tienen los hombres como él, el impulso de cruzar la línea solo para comprobar si el castigo existe. Los accesos ocultos al Zócalo subterráneo no estaban en los mapas, pero Mario los conocía como quien conoce el reverso de su palma. Eran bocas abiertas en los muros, grietas olvidadas, rejillas que ya no rugían al abrirse porque el óxido las había vuelto parte del silencio. Abajo, el mundo era otro, un reino de penumbra y piedra, donde el eco caminaba más rápido que uno mismo. Había aprendido a moverse por esos pasillos como un animal nocturno. Conocía sus giros, sus pozos, los tramos donde el agua goteaba desde quién sabe qué siglo, y los tramos donde el aire parecía espeso. Los usaba porque ahí, en lo profundo, los incautos eran más lentos, más torpes, más confiados, más fáciles de despojar. En ese mundo subterráneo el tiempo no paraba, se detenía. Los ruidos del exterior, claxons, pasos, risas lejanas, no llegaban hasta ahí. Solo quedaba el silencio, un silencio denso, cargado de un murmullo constante que no venía de afuera. Esa noche era algo distinto. El aire bajaba más frío de lo normal. No un frío de clima, sino un frío antiguo. Uno que venía desde el vientre mismo de la piedra.
Pasó por una galería estrecha donde el techo parecía haber excedido y una columna rota se inclinaba como si quisiera cerrar el paso. Más adelante, una figura sin forma, tal vez una manta, tal vez un trapo viejo, colgaba del techo, meciéndose sin brisa. No lo tocó, no lo miró 2 veces. Se detuvo al llegar a una vieja compuerta de hierro, oxidada y cubierta de musgo. Ahí, en esa curva sombría del laberinto, Mario esperó. Lo hizo con la paciencia del cazador, pero también con la tensión de quien no está seguro de ser el depredador o la presa. Cada minuto que pasaba era más pesado. Cada gota que caía desde las bóvedas sonaba como una cuenta regresiva escrita por los muertos. Pero algo se acercaba y Mario pensó que se trataba de una posible víctima. Al principio fue solo una silueta en la penumbra, un contorno imposible en medio de la negrura que dominaba el túnel. Mario, entusiasmado, parpadeó una vez y luego otra, y allí seguía. Pero se dio cuenta que la silueta estaba inmóvil, etérea, como si no caminara, sino que flotaba entre el polvo de siglos olvidados. Era una figura solitaria, demasiado solitaria para estar viva. Se movía con una gracia que no pertenecía a este mundo. No parecía pisar el suelo. Su vestido flotaba apenas por encima de las piedras húmedas, como si la gravedad la hubiese olvidado. Las telas eran antiguas, de un blanco ceniza que no brillaba, sino que parecía absorber la poca luz que se filtraba desde las rendijas lejanas. Su piel era clara, como el mármol recién tallado, pero sin calor, sin imperfección, sin vida. Y sus ojos eran un abismo amable, insondables, como mirar dentro de un pozo que no tiene fondo, pero al que uno desea lanzarse sin razón. Una sonrisa leve, apenas una curva melancólica le pintaba los labios. No era seductora ni falsa, era la sonrisa de alguien que ya ha visto demasiado. Estás perdido, muchacho. Su voz fue un pensamiento plantado dentro de la cabeza de Mario, un susurro íntimo que parecía salir desde dentro de su propio pecho. Mario sintió algo que no conocía. No fue miedo, fue algo peor: fascinación. Era hermosa, pero no una belleza común, no una mujer bonita de bar o de película. Era una belleza antigua, intacta, imposible. Una belleza que dolía, una belleza que parecía haber sido sacada con delicadeza de un retrato virreinal olvidado en la bóveda de un museo. Por un instante absurdo, Mario pensó que tal vez era una actriz o una loca disfrazada, o quién sabe, una oportunidad rara. Tal vez una de esas ricas excéntricas jugando a perderse en los rincones malditos del centro. Se acercó cauteloso, pero con la arrogancia de quien todavía cree controlar la escena. Se atrevió a preguntarle por qué estaba allí tan sola, y diciendo irónicamente acerca de que en el lugar siempre andaban ratas. Ella rió, pero no fue una risa como las demás. Fue una risa seca, suave, lejana, una risa con sabor a polvo, a piedra y a olvido. Las verdaderas ratas son las que no saben cuándo detenerse. Mario frunció el ceño. No entendió. ¿Era una amenaza? ¿Una adivinanza? El aire se había vuelto más espeso de pronto, como si los muros del túnel se cerraran poco a poco, respirando con él. Ella retrocedió sin retroceder, sin que sus pies tocaran el suelo, y el túnel detrás de ella cambió. No fue un truco de la luz, fue real. La oscuridad misma se abría para darle paso, extendiéndose como un manto vivo. Mario, esperanzado por hacerse de algún botín, giró la cabeza, solo un segundo para revisar que nadie más estuviera cerca. Un acto reflejo, humano,
Pero cuando volvió a mirar, ella ya no estaba sola y él ya no estaba a salvo. Y en ese instante, el entorno cambió. El aire que hasta entonces había sido denso se volvió espeso como brea, casi irrespirable. El túnel, antes húmedo y olvidado, olía ahora a tumba abierta, a carne vieja, a tiempo rancio atrapado entre las paredes. Algo ancestral se había despertado, algo que no comprendía ni perdonaba. Y entonces la vio de nuevo, pero esta vez ya no era hermosa. El vestido, antes blanco y flotante, estaba ahora rasgado, ennegrecido, podrido en las orillas como si lo hubieran sacado de un ataúd anegado. Su piel, que alguna vez pareció mármol, era ahora gris, pegada al hueso, como papel húmedo a una calavera. Los ojos, que antes lo habían hipnotizado con ternura oscura, eran ahora dos cuencas vacías, dos cavernas de muerte que no devolvían reflejo alguno. La sonrisa seguía ahí, pero ya no era humana. Era una mueca de ultratumba, de esas que no nacen por felicidad, sino por castigo. Una curvatura imposible que parecía desgarrar su rostro hasta las orejas. Mario quiso correr, intentó moverse, gritar, retroceder, pero su cuerpo ya no era suyo. El terror y el mismo túnel lo paralizaron. Entonces ella se acercó. No caminaba, no flotaba. Estaba cada vez más cerca, como si la oscuridad la empujara. Te vi robarle la vida a otros. Ahora yo te robo la tuya. No estarás solo. Me harás compañía. Fue allí cuando lo tocó, con su mano helada, dándole una caricia de sepulcro, y Mario gritó, pero solo por dentro. Ningún sonido salió de su garganta. Fue como si la muerte lo hubiera envuelto en terciopelo. Su cuerpo se contrajo como si algo lo vaciara desde adentro, como si su alma fuera sorbida a través de sus ojos. Fue entonces cuando su piel comenzó a pegarse a sus huesos. Sus labios se resquebrajaron, su cabello encaneció en segundo. Los ojos se le hundieron hasta desaparecer. Y entonces en medio del túnel cayó de rodillas con un susurro débil y se secó. Días después, cuando la noticia de su ausencia comenzó a pesar entre los callejones del barrio, uno de sus compas, el chino, de los que aún le debían un par de favores, se armó de valor. Bajó solo. Decía que era para buscarlo, pero sabía que también bajaba por miedo de que fuera verdad lo que tanto se había susurrado. Los túneles estaban en silencio, un silencio que no era natural, sino pesado, como si los sonidos temieran perturbar lo que dormía ahí abajo. Era Mario, pero ya no lo era. Un cuerpo consumido, arrugado como un cadáver momificado, con los brazos cruzados sobre el pecho y los dedos aún crispados, como si se hubiera aferrado al último aliento. Sus pómulos parecían cortarle la piel, la boca abierta, congelada en un grito que jamás se escuchó. Y lo peor era que su rostro aún estaba vivo, no era carne sino en expresión. La desesperación se había petrificado en su cara, un terror inmenso, absoluto, un terror que no se entiende, solo se siente. Sobre él, escrito con una sustancia grisácea, ceniza y quizá mezclada con agua o sangre seca, alguien había dejado un mensaje en la pared. Por robar en la oscuridad lo reclamó. El chino salió corriendo, no volvió jamás, nadie más lo intentó. Desde entonces, los pasillos bajo el zócalo fueron sellados, ignorados, sepultados en los mapas y en la memoria, pero no en el silencio, porque a veces, en noches sin luna, cuando el viento se cuela entre los portales y las luces tiemblan, se escucha una voz femenina, dulce y lejana, como flotando entre los ecos. Estás perdido, muchacho.